dos causas importantes de abdomen agudo. Obviamente, las hernias, como aquí estamos hablando con un enfoque de urgencias, hablaremos de las hernias de manera breve, más en un contexto de urgencia, pues. Entonces, tenemos a las hernias. Existen múltiples tipos de las hernias epigástricas, las hernias umbilicales, las hernias de Spiegel, que no son tan frecuentes, que usualmente se manifiestan donde termina los músculos rectos abdominales, las hernias inguinales y las hernias femorales. Aquí valdría la pena que ustedes conocieran en general la terminología. Realmente esto no es muy complejo. De hecho, lo más difícil de las hernias pues, es la cuestión quirúrgica, en la cual nosotros no nos enfocaremos. Una hernia puede ocasionar síntomas o problemas por varios motivos. En primer lugar, al paciente le puede resultar antiestético tener una protrusión abdominal. Puede ocasionar síntomas por dolor, pero los dos contextos más importantes en servicio de urgencias es cuando la hernia se encarcela en su orificio o bien se estrangula. Y hablaremos sobre todo de esto. El encarcelamiento y la estrangulación son los dos principales motivos por los cuales una hernia se puede complicar y causar problemas en un contexto del servicio de urgencias. Le llamamos encarcelamiento cuando el intestino o el contenido de la hernia queda atrapado en el saco herniario y no es posible reducirlo nuevamente hacia la cavidad peritoneal. Esto puede ser doloroso. Conforme transcurre el tiempo de que el intestino se quedó atrapado, empieza a haber disminución del aporte sanguíneo intestinal y esa disminución del aporte sanguíneo ocasiona edema, hemorragia y acumulación de líquido. Y pues todos estos cambios terminarán ocasionando que el volumen de la hernia crezca aún más, disminuye el flujo sanguíneo todavía más y finalmente riesgo de perforación intestinal. Entonces, desde el punto de vista clínico, ¿cuáles serán las principales manifestaciones urgentes de una hernia? Cuando el intestino se encarcela, la principal manifestación es dolor local. Y cuando existe alteración en el tránsito intestinal, la presentación, además de ese dolor abdominal, será la de una oclusión intestinal. Y aquí habría que hacer una distinción entre el dolor típico de la hernia encarcelada versus el dolor de una oclusión intestinal. El dolor típico de la hernia encarcelada pues estará localizado solo al sitio donde está la hernia. El dolor típico de una oclusión intestinal será un dolor más difuso, usualmente a nivel de mesogastrio, y estos dolores típicamente son dolores tipo cólico. ¿Por qué son tipo cólico? Porque de manera intermitente el intestino lucha para vencer la obstrucción y esos movimientos de lucha con tal de vencer la obstrucción presentan cierta resistencia y causa dolor tipo cólico que puede ser muy intenso. Generalmente se presenta de manera intermitente. El paciente está tranquilo y de repente empieza a venir el dolor tipo cólico hasta llegar a ser insoportable y se vuelve a calmar. Usualmente cuando hay oclusión intestinal, pues hay otros datos clínicos importantes como vómito de características biliares, sobre todo si estamos hablando de intestino delgado, y ausencia de defecaciones, de defecación y canalización de gases. Una vez que el intestino se estrangula,
puede ser que la piel del saco herniario tenga también algunos cambios como enrojecimiento, eritema, equimosis, y una vez que una hernia se encarcela, el riesgo de isquemia del saco herniario es muy alta, entonces se convertirá en una urgencia quirúrgica. Básicamente, el tratamiento de las hernias encarceladas puede ser inicialmente conservador, intentando cuidadosamente reducir el contenido, siempre y cuando nosotros estemos seguros que no lleva mucho tiempo de evolución. Si nosotros intentamos reducir un intestino que ya está estrangulado, que ya esté perforado, isquémico, y retrasaré un evento quirúrgico potencialmente necesario. ¿Hasta aquí tenemos alguna duda? No, maestra. Pasamos a otra causa importante de abdomen agudo, que pues es una de las causas más frecuentes, más típicas, que seguramente todos nosotros hemos visto en algún momento en nuestra formación, que es la apendicitis. Nos recordamos que el apéndice secal es un vestigio, también recibía el nombre de apéndice vermiforme porque se parecía a un gusano. Se encuentra anexa al ciego, que es la parte inicial del colon. Hay que recordar que por muchos años se dudó que el apéndice tuviera algún tipo de... Este es un sitio de respuesta inmune, sobre todo debido a que el apéndice tiene sitios ricos en linfocitos, pues se piensa que su principal función es inmunológica. Como les dije hace un momento, el apéndice se encuentra anexa al ciego y pues tiene un orificio de entrada por donde drena su contenido. La apendicitis, en la mayor parte de los casos, se origina debido a cualquier cosa que obstruya el flujo del contenido apendicular, ocasionará que el apéndice empiece a acumular moco, se empiece a distender con líquido y esta inflamación, dilatación y distensión provocará infección secundaria del contenido, ya que hay que recordar que pues, son zonas contaminadas y esta acción terminará provocando perforación intestinal. El apéndice puede tener múltiples localizaciones. Para fines prácticos las dividiremos en dos grandes grupos: la localización convencional intraperitoneal o la localización retrocecal, sobre todo cuando el apéndice es muy larga y se encuentra por detrás del ciego. El conocer esto es muy importante, ya que el cuadro clínico puede cambiar sustancialmente. El cuadro clínico típico que todo el mundo conocemos, donde a la persona le duele en el cuadrante inferior derecho, pues es relativamente sencillo de distinguir. Y usualmente lo observamos cuando el apéndice se encuentra localizado. Si el apéndice se encuentra localizado retrocecal, el dolor puede tener características distintas. Puede ser un dolor que se irradia hacia la espalda o simplemente sensación de malestar. Ahora, cuando hablamos de fisiopatología, tenemos que recordar algunos conceptos importantes. El apéndice, pues pertenece al tejido visceral. Y como tejido visceral hay que recordar que las vísceras son capaces de discriminar el sitio exacto del dolor. Entonces, el dolor puramente apendicular será un dolor visceral y tiende a ser un dolor de tipo cólico, usualmente localizado en la región periumbilical. Avanzando el tiempo,
el apéndice se va distendiendo, inflamando, se empieza a inflamar también el peritoneo parietal. Y el peritoneo parietal tiene inervación somática. Es decir, si a alguien se le inflama el peritoneo parietal, sí es capaz de discriminar el sitio exacto donde le está. Entonces, una vez que empieza a suceder esto de la inflamación, distensión e isquemia del apéndice, el dolor migra de la región periumbilical a la localización del apéndice, que es el cuadrante inferior derecho. Y esta característica es muy importante, ya que fue parte del cuadro clínico característico. Siempre la migración del dolor del mesogastrio hacia el cuadrante inferior derecho. Y desde el punto de vista fisiopatológico, hay que tener en cuenta otras características que pueden también explicarnos fácilmente cómo se origina el dolor. Les decía yo hace un momento que la mayoría de las causas de apendicitis tiene que ver con obstrucción del lumen. Y pues el apéndice es una parte del intestino que tiene músculo e intenta contraerse. Y estos movimientos de lucha del músculo del apéndice con fin de lograr vencer esta obstrucción ocasiona dolor tipo cólico. Es por eso que el dolor periumbilical generalmente es tipo cólico y tiene que ver con estos movimientos de lucha del apéndice para tratar de vencer la resistencia. Y una vez que el apéndice ya se empezó a complicar, es decir, ya se inflamó, ya se distendió, el dolor será un dolor constante y localizado al cuadrante inferior derecho. Entonces, las manifestaciones clínicas: dolor abdominal, inicialmente periumbilical, con migración posterior al cuadrante inferior derecho. El dolor periumbilical es tipo cólico, el dolor en cuadrante inferior derecho es constante. Puede haber náusea o vómito por la obstrucción del apéndice o bien por irritación peritoneal. Característicamente, los pacientes tienen hiporexia. Una pregunta muy importante ante el abordaje de un paciente con sospecha de apendicitis es preguntarle cómo está su apetito. Si el apetito está conservado y el paciente tiene hambre, la probabilidad de que tenga apendicitis disminuye sustancialmente. Y finalmente, la presencia de fiebre, leucocitosis o datos de respuesta inflamatoria sistémica. Hablaremos de los datos característicos a la exploración física. En primer lugar, lo más importante que ustedes deben conocer es que por anatomía de superficie, el apéndice está localizado en el punto de McBurney. Se traza una línea imaginaria que va desde la espina ilíaca anterosuperior hacia el ombligo. Y esa línea se divide en tres. El punto de McBurney está listo en el donde termina el primer tercio de esa línea. Y es la localización típica del apéndice y es donde generalmente se localizará el dolor en las fases complicadas de la apendicitis. Una vez que empezó a irritarse el peritoneo parietal, de manera refleja, existe contracción involuntaria de los músculos de la pared abdominal. Esta contracción involuntaria de los músculos de la pared abdominal le dan al abdomen cierta rigidez que en casos muy graves puede tener una consistencia muy similar a la de una tabla, que le llaman abdomen en madera. El peritoneo parietal tiene inervación somática y el dato más característico de irritación peritoneal es la maniobra de rebote o dolor a la descompresión. Se comprime inicialmente y de manera súbita se descomprime y casi siempre la descompresión provoca más dolor que la compresión. Una cuestión importante en esto es que la maniobra de rebote es muy dolorosa. Entonces, existen maneras más sutiles de poder saber si el paciente la tiene sin tener que apretarle y descomprimirle, que es la manera típica. Obviamente, pues
dentro de la revisión sí será necesario apretar y descomprimir, ya que con esto nos daremos cuenta, pero existen algunas otras formas más útiles en las que podemos detectar esto. Una de esas formas es percutiendo ligeramente. La percusión ocasiona que el peritoneo parietal se mueva y al paciente le duele. Otra cosa es que los pacientes generalmente se quejan mucho de que el dolor empeoraba mucho cuando iban en camino al hospital, pasaban un tope. Cada vez que pasaba un tope era un dolor insoportable. Hay otra manera relativamente sencilla de hacerlo sin invadir tanto o sin causarle tanto dolor al paciente es percutir el talón. La percusión del talón ocasiona vibración del peritoneo que puede ocasionar fin de rebote. Existen signos a la exploración física clásicos e importantes, como el signo de psoas, que consiste en extender la pierna. Este signo de psoas, cuando nosotros extendemos la pierna hacia atrás, se observa sobre todo en los apéndices retrocecales. Hay que recordar que el psoas es un músculo de la pared abdominal posterior. Si el apéndice está retrocecal, va a estar en contacto. La inflamación del apéndice va a ocasionar contractura del psoas. Es por eso que un apéndice retrocecal ocasionará cierto dolor en la parte posterior, en la espalda, que puede recorrerse por la nalga y el miembro inferior derecho. Y otra maniobra importante es el signo del obturador. Este signo del obturador lo podemos realizar al flexionar la rodilla y abducir y aducir la cadera, o sea, es decir, rotación interna y rotación externa, con el fin de ver si existe irritación del músculo obturador. Cualquiera de estos dos son también datos de apendicitis. Tenemos finalmente el signo de Robson, que consiste en profundamente la fosa ilíaca izquierda y de manera refleja existe dolor en el cuadrante inferior. El tratamiento de la apendicitis, pues es un tratamiento quirúrgico y se sugiere administrar el tratamiento antimicrobiano al menos 60 minutos antes de que empiece la incisión quirúrgica. El tratamiento antimicrobiano más utilizado son fármacos que cubren organismos gram negativos, que es la flora más frecuente en el colon. Esquemas antimicrobianos muy utilizados de primera línea, pues sería ceftriaxona con metronidazol o ciprofloxacino metronidazol. ¿Hasta aquí tenemos alguna duda? No. No. Okay. Mira, yo dicho más que tú. Muy bien. Nuestro siguiente tema es diarrea aguda. Clasificamos a la diarrea por su duración en 3 tipos. Diarrea aguda es aquella que dura menos de 2 semanas. Diarrea crónica, aquella que dura más de 4 semanas. Y diarrea subaguda, aquella que dura entre 2 meses. Esta clasificación es relevante, ya que hasta cierto punto puede llegar a orientarnos hacia la causa. Entre más aguda sea la diarrea, entre menor duración, mayor será la probabilidad de que se trate de un proceso infeccioso. Entre más crónica sea, las causas infecciosas pasan a ocupar lugares cada vez más raros. Y entonces, como aquí lo principal es hablar de infecciones gastrointestinales, la diarrea aguda infecciosa es la causa más frecuente de diarrea aguda. Existen múltiples microorganismos que pueden causar
diarrea infecciosa aguda, como las bacterias, los parásitos, los protozoarios, los virus y la intoxicación alimentaria. De todos estos, la causa más frecuente de diarrea infecciosa aguda son los virus, seguida en segundo lugar por las bacterias. Existen múltiples tipos de virus que pueden ocasionar diarrea, incluso probablemente ustedes ya han visto que hasta el COVID causa diarrea. Desde el punto de vista epidemiológico, los virus que con mayor frecuencia la causan son el rotavirus en niños y el norovirus. Parásitos que pueden causar diarrea, como la giardia, que típicamente le gusta vivir en el duodeno y causar diarrea, la entemeba histolítica, que típicamente le gusta vivir en el colon y causar diarrea con síndrome disentérico, y ciclospora y microsporidia, que se observan sobre todo en pacientes inmunocomprometidos. Múltiples bacterias de muchos tipos pueden ocasionar diarrea, y una bacteria puede ocasionar diarrea por 3 principales mecanismos fisiopatológicos. Puede ocasionar diarrea por producir toxinas. El prototipo de estas es el Vibrio cholerae y la Escherichia coli enterotoxigénica. Estas toxinas estimulan la secreción de agua y electrolitos y provocan diarrea de volúmenes muy elevados de características acuosas. Por otra parte, las bacterias pueden producir citotoxinas que causen muerte en el epitelio, usualmente epitelio colónico, y por lo tanto, diarrea de características hemorrágicas. Aquí tenemos, por ejemplo, la Shigella o al Clostridium como ejemplos prototípicos. Y finalmente, pueden causar diarrea debido a invasión del torrente sanguíneo. La bacteria se adhiere al epitelio intestinal y debido a su virulencia es capaz de atravesar la pared intestinal hasta llegar al torrente sanguíneo, y generalmente una característica de una diarrea invasiva es que casi siempre se acompaña de fiebre y respuesta inflamatoria sistémica. Cuando nosotros hablamos de infecciones gastrointestinales agudas, el principal concepto que yo quisiera que ustedes se llevaran es que la mayoría son autolimitadas y no requieren evaluación. En más del 90, a lo mejor hasta 95% de los casos, la diarrea aguda se le quita al paciente, se manejará únicamente mediante tratamiento sintomático e hidratación. Solo en aquellos casos donde exista riesgo para el paciente o donde exista la probabilidad de causas graves de la diarrea, el paciente requerirá evaluación diagnóstica. Y si ustedes se fijan, son muy pocas los escenarios donde realmente hacemos una evaluación a un paciente con diarrea. Evaluamos al paciente. Cuando me refiero a evaluación, me refiero a solicitarle exámenes complementarios como coprocultivo, coproparasitoscópico, etc. Si un paciente está inmunocomprometido, tuvo complicaciones de la diarrea como deshidratación grave o sangrado, tiene una duración mayor a 7 días, la diarrea se presentó en brotes comunitarios, es inflamatoria, se acompaña de fiebre, leucocitosis, o bien son pacientes que se encuentran hospitalizados, se requerirá evaluación. Como la mayoría de los pacientes no tienen estas características, en la mayoría será posible dar únicamente tratamiento sintomático. Y existen varios componentes del tratamiento para una diarrea que vale la pena recordar. Si ustedes me preguntaran cuál es el componente más importante del tratamiento de la diarrea, el componente más importante es la hidratación. El tipo de líquido que vamos a utilizar para hidratar al paciente dependerá del riesgo de deshidratación. Aquellos pacientes que son ancianos o que ya están muy deshidratados, sí se recomienda utilizar soluciones balanceadas de electrolitos como el Pedialite, el Suerox, etc. Si el paciente es de bajo riesgo, adultos que están tomando una suficiente cantidad de líquidos y la diarrea no es tan profusa ni abundante, podemos darle líquidos normales en combinación con alimentos salados ricos en carbohidratos complejos como galletas saladas.
Aquellos pacientes con diarrea de tipo acuoso y sin fiebre pueden manejarse con Pepto-Bismol y loperamida. Si ustedes se fijan, la mayoría de los escenarios pueden manejarse de esta forma. Los antibióticos no deben de utilizarse a menos de que exista una indicación precisa. Los antibióticos solo están justificados si existe una diarrea inflamatoria acompañada de síntomas sistémicos, es decir, es una diarrea sanguinolenta y se acompaña de fiebre. Y en el caso de las diarreas acuosas, solo están justificados en pacientes que tienen diarrea del viajero, pacientes que viajaron a algún lugar y les agarró la diarrea en su viaje. Fuera de estas indicaciones que les acabo de mencionar, el resto de los pacientes podrán ser manejados de forma conservadora. Tenemos 4 principales escenarios y aquí la causa y el manejo varía un poquito. La diarrea adquirida en la comunidad, que en su mayoría es por virus. El tratamiento es conservador con hidratación, Pepto-Bismol y loperamida según su caso. Diarrea del viajero es acuosa y usualmente está indicado los antibióticos. Diarrea nosocomial causada por Clostridium y están indicados los antibióticos. El tratamiento de primera línea para el Clostridium difficile es la vancomicina vía oral. Y finalmente, pacientes inmunocomprometidos o pacientes no inmunocomprometidos con diarrea persistente requerirán evaluación específica para dar un tratamiento dirigido. ¿Hasta aquí tenemos alguna duda? No, maestro. Ok. Entonces, nuestro siguiente tema es pancreatitis aguda. Definimos pancreatitis aguda como una con tres principales características. Tiene un dolor abdominal transfictivo que típico se llama transfictivo porque el paciente literalmente refiere como si lo atravesaran de lado a lado. Puede ser un dolor tan que cuesta trabajo disminuir si lo que le duele es la espalda o es el abdomen. Este dolor transfictivo tiene mucho que ver con la localización anatómica del páncreas, ya que hay que... En segundo lugar, la pancreatitis cursa con elevación de las enzimas pancreáticas. Se considera diagnóstico una elevación más de 3 veces el límite superior normal de las enzimas pancreáticas. Y hallazgos por imagen variables que dependerán de la gravedad de la pancreatitis. Esto lo veremos en un momento. Existen múltiples causas de pancreatitis aguda. De todas las causas, la causa más frecuente de pancreatitis es la pancreatitis biliar, seguida de la pancreatitis por alcohol. La pancreatitis además puede ser ocasionada por algunos fármacos como la azathiopina o puede estar precipitada por una colangiopancreatografía retrogradendoscópica. Hasta 10% de los pacientes que se someten a una CEPRE pueden desarrollar pancreatitis durante las primeras horas de su egreso. Hace un momento decíamos que la pancreatitis tiene una gravedad variable. Y para definir gravedad, el concepto más importante es falla orgánica. Entonces, el concepto más importante que nos servirá a nosotros en un cuadro de pancreatitis grave es la presencia de fallas orgánicas. Existen unos criterios que se llaman criterios de Marshall, que ahorita veremos, que definen a las fallas orgánicas. Pero realmente esto es muy sencillo. Si la falla orgánica es persistente, es decir, si más de 48 horas, automáticamente el caso es clasificado como grave. Si por otra parte el paciente no tuvo fallas orgánicas, podemos considerarla una pancreatitis leve. Pancreatitis moderada son aquellos pacientes que tuvieron falla orgánica, pero que duró menos de 48 horas.
Cuando hablamos de fallas orgánicas, utilizamos la clasificación de Marshall. Utiliza la PO2 entre FiO2, que es el famoso índice de Kirby. Un índice de Kirby menor de 200 habla de falla respiratoria. Falla renal, una cifra de creatinina mayor de 1.4 habla de falla renal. Y finalmente falla cardiovascular, hipotensión menor de 90 que no responde a líquidos, representa falla hemodinámica o falla cardiovascular. Entonces, aquellos pacientes con pancreatitis aguda leve se presentarán sin falla orgánica. Aquellos pacientes con pancreatitis grave, más de 48 horas, tendrán una falla orgánica persistente de acuerdo a estos criterios. Adicionalmente, la pancreatitis ocasiona mucha inflamación en el espacio retroperitoneal y esta inflamación páncreas tiene funciones digestivas. De hecho, la principal función del páncreas es la producción de enzimas pancreáticas con el fin de digerir el contenido intestinal. Lo que sucede en la pancreatitis es que estas enzimas, en lugar de activarse en el intestino, se activan en la glándula y esto ocasiona literalmente que el páncreas se empiece a autodigerir. Esta autodigestión de la glándula pancreática puede ocasionar o asociarse a múltiples complicaciones, sobre todo colecciones. Y las colecciones las dividimos de acuerdo a su contenido en colecciones líquidas y colecciones necróticas y de acuerdo a su tiempo de evolución, que usualmente tiene que ver con el desarrollo de cápsula en pseudoquistes y necrosis encapsulada. Los pseudoquistes son colecciones líquidas que tienen cápsula. La necrosis encapsulada es una colección necrótica que tiene cápsula. Y cualquiera de estos tipos de colecciones puede infectarse y de hecho son una causa importante de morbimortalidad en pacientes con pancreatitis. Algo importante es que la pancreatitis tiene 2 picos de mortalidad. En primer lugar, se mueren tempranamente, tuvieron fallas orgánicas graves y que no pudieron revertir. Y el segundo pico es alrededor de la segunda o tercera semana, que tiene que ver con infecciones. El diagnóstico se hace con 2 de los 3 criterios que les mencioné hace un momento. El dolor abdominal epigástrico transfictivo con irradiación en hemicinturón a la izquierda. Elevación de las enzimas pancreáticas más de 3 veces el límite superior normal y hallazgos por imagen característicos. Para integrar el diagnóstico basta con 2 de los 3 criterios. Como la imagen es más costosa y no nos va siempre a aportar información, lo que se prefiere en estos casos es reservar la imagen para cuando no estamos seguros de que sea pancreatitis, o bien para aquellos pacientes que tienen pancreatitis a causa de dolor abdominal, como perforaciones. Las colecciones usualmente se observan por tomografía. Actualmente, para decir que la pancreatitis es grave, requerimos esperar al menos 48 horas con falla orgánica persistente. Y el tratamiento de la pancreatitis es un tratamiento, podríamos decir, multidisciplinario, que involucra varios aspectos. La tríada típica del manejo de la pancreatitis es ayuno, analgesia e hidratación. Para la analgesia, usualmente se prefieren medicamentos opiáceos, ya que los AINES provocan alteraciones en la hemodinámica renal y un paciente que de por sí tiene hipoperfusión sistémica, el agregarle un AINE podría ser contraproducente para su función renal. Se sugiere también dar manejo de líquidos apropiado, antimicrobianos, nutrición, manejo de la vía biliar e intervención cuando existan colecciones como las que les mencioné. Hablaré un poquito de cada uno de ellos. En el contexto clínico de pancreatitis aguda, sí es muy importante la solución que vamos a utilizar. Y en contexto de pancreatitis aguda,
siempre debemos utilizar Ringer lactato o en su defecto solución Hartmann. Esta se considera la solución de elección y se empieza a una tasa de infusión de 5 a 10 mililitros por kilo. Los antibióticos actualmente se reservan para infecciones. Se sugiere no utilizar antibióticos a menos de que haya sospecha o infección confirmada. Los antibióticos que mejor penetración tienen en la necrosis infectada son los carbapenémicos. El tratamiento nutricional depende de la gravedad de la pancreatitis. En las pancreatitis leves podemos iniciar la vía oral una vez que el dolor mejora. Casi siempre esto es 24 a 48 horas después de que inició el cuadro. En los pacientes con pancreatitis grave también se sugiere la nutrición temprana, pero en estos casos, debido a las condiciones del paciente críticamente enfermo, se sugiere más bien colocar una sonda nasogástrica. Siempre será mejor la alimentación enteral sobre la parenteral y no hay alguna forma de saber qué paciente enteral y qué paciente parenteral más que la tolerancia. Si el paciente me está tolerando bien la nutrición enteral, entonces yo me quedaré con nutrición enteral. Como la causa más frecuente de pancreatitis es la pancreatitis aguda biliar, vale la pena conocer algunos escenarios. Sobre todo, la realización de CEPRE. Se les va a realizar CEPRE a aquellos pacientes que tengan pancreatitis con fiebre, ictericia con bilirrubinas mayor de 4 y dolor en el hipocondrio derecho. O bien, aquellos pacientes con colestasis persistente, que definimos como una bilirrubina mayor de 4 por 48 horas. Hay que recordar que la CEPRE es muy invasiva y por lo tanto, en contexto de pancreatitis aguda, se reservará para cualquiera de estos dos escenarios. Si el paciente no tiene alguno de estos dos escenarios, en realidad no se recomendaría. Los síntomas de su pecho en movimiento. No se recomendaría hacer una CEPRE debido a que esto puede causar pancreatitis. Hace un momento yo les decía que la CEPRE puede causar hasta en 15% de los casos pancreatitis. En segundo lugar, decidir en qué momento le voy a quitar la vesícula. Como la mayoría de los casos son leves, en la mayoría de los casos podré quitarle la vesícula o mandarlo con el cirujano a colecistectomía antes de que egrese de la hospitalización. Cuando hablamos de manejo de colecciones, tratar de ser lo menos invasivo posible. Siempre se prefiere el manejo conservador sobre el invasivo y en estos casos casi siempre se prefiere dejar el tratamiento quirúrgico al último. Y en aquellos pacientes que requieren quirúrgico, se sugiere esperar al menos 4 semanas para llevarlo a cabo, con fin de que las colecciones ya se encuentren bien encapsuladas y sean fácilmente drenables por el cirujano. Intervendremos a aquellos pacientes que tengan sospecha de infección, aquellos que se deterioraron clínicamente, aquellos con falla orgánica y aquellos que tienen ruptura del conducto que normalmente se manifiesta como ascitis pancreática. ¿Hasta aquí tenemos alguna duda? No. Ok. No, ninguna. Muy bien. Entonces, vamos a pasar a nuestro siguiente tema, que es cirrosis hepática. La cirrosis hepática es el resultado final de múltiples hepatopatías crónicas que se caracteriza por fibrosis hepática difusa, que reemplaza la arquitectura normal del hígado por nódulos de regeneración. Estas cicatrices provocan nódulos de regeneración y a nivel microscópico, estas múltiples nódulos ocasionarán cambios en la función hepática, ya que se disminuye la masa funcionante de hepatocitos
y por otro lado ocasionan aumento en la presión portal. Y como veremos en un momento, la hipertensión del sistema venoso de la vena porta puede contribuir sustancialmente a las complicaciones derivadas de los pacientes con cirrosis. La causa más frecuente de cirrosis en México es el alcohol, seguido del virus de la hepatitis C. La cirrosis puede dar manifestaciones clínicas por dos principales mecanismos. Alteraciones del metabolismo. La cirrosis causa alteraciones en el metabolismo de los estrógenos, y esta alteración del metabolismo de los estrógenos puede causar telangiectasias en la piel, sobre todo en la mitad superior del cuerpo, eritema palmar, ginecomastia y distribución del vello ginecoide en hombres. La cirrosis, ya cuando se encuentra en etapas más avanzadas, puede ocasionar alteración en la síntesis de proteínas, observando uñas con una lúnula, que es la parte blanquita muy prominente, prurito debido a la acumulación de sales biliares, e ictericia, que se debe a la acumulación de bilirrubinas. Por otra parte, la cirrosis hepática puede provocar manifestaciones derivadas de la hipertensión portal. Las principales manifestaciones derivadas de la hipertensión portal son la ascitis, la encefalopatía hepática y la hemorragia varicial. Ante la sospecha de cirrosis, siempre el primer paso será el ultrasonido de hígado y vías biliares. ¿Y cómo vamos a ver el ultrasonido en un paciente cirrótico? Generalmente este se observará pequeño, como está cicatrizado, el hígado se contrae y se hace más pequeño, tiene unos contornos lobulados que pueden observarse como aquí, producto de las cicatrices, y en etapas avanzadas podemos observar líquido libre o ascitis. El diagnóstico definitivo es con biopsia, pero no todos los pacientes requieren biopsia. Como la causa es el alcohol, pues siempre nuestro primer paso para el abordaje será preguntar si el paciente tomó alcohol, y de ahí partimos a causas cada vez menos frecuentes, como la obesidad, las hepatitis virales, causas autoinmunes o enfermedades por depósito. Esto en realidad no tiene mucha importancia para ustedes. Lo que sí tiene mucha importancia para el servicio de urgencias es que tenemos que identificar aquellos pacientes que tienen cirrosis descompensada. ¿A qué le llamamos cirrosis descompensada? A que tenga ascitis, encefalopatía, hemorragia varicial o ictericia. Un paciente se descompensa aunque regrese a sus condiciones normales, lo vamos a seguir considerando como descompensado. Este es un concepto muy importante, ya que la descompensación confiere un doble del riesgo de la mortalidad en comparación con la cirrosis compensada. Como les dije hace un momento, la mayoría de las complicaciones en cirrosis se deben a la hipertensión portal. De las varices, habíamos ya hablado un poco. La hemorragia varicial se trata con individualizadas, antibióticos y vasoconstrictores. La endoscopía se lleva a cabo durante las primeras 12 horas. La ascitis usualmente la observamos ya en etapas tardías de la cirrosis. El hecho de que yo observe ascitis, como vimos hace un momento, significa que el paciente ya está muy descompensado. La ascitis es ocasionada por retención de sodio y agua en el cuerpo debido a circulación hiperdinámica. Ante toda ascitis de paciente diagnóstico, siempre el primer paso será realizar una paracentesis diagnóstica. Aquí hago hincapié en que todo paciente hospitalizado con ascitis que desarrolló en el hospital, todo paciente ambulatorio con ascitis de reciente diagnóstico,
o finalmente sospecha de infección de la ascitis son las principales indicaciones de hacer una paracentesis diagnóstica. Desde el punto de vista clínico, tenemos 3 tipos de ascitis. La ascitis grado 1, que solo se detecta mediante ultrasonido. La ascitis grado 2, que se caracteriza o que puede ser detectable mediante maniobras clínicas. Y ascitis grado 3, que recibe el nombre de ascitis a tensión. ¿En qué contextos podemos nosotros recibir a un paciente con ascitis en un servicio de urgencias? Pues son 2 contextos principales. En primer lugar, por infección del líquido de ascitis, que ahorita veremos, se llama peritonitis bacteriana espontánea. Y en segundo lugar, porque la ascitis se encuentre a tensión y cause restricción en los movimientos respiratorios. El tratamiento de la ascitis es con restricción de sodio y diuréticos. El diurético más importante para el tratamiento de la ascitis es la espironolactona. Aquellos pacientes que tienen ascitis a tensión, como tienen restricción de los movimientos respiratorios, tendrán que someterse a una paracentesis evacuadora. Y aquí hablaré con ustedes también de un tip importante. Cuando nosotros le hacemos una paracentesis evacuadora a un paciente, tratamos de sacar la mayor cantidad de líquido posible. Se pueden llegar a sacar 10, 15 litros de líquido. La cuestión aquí es que si nosotros sacamos más de 5 litros, estoy obligado a reponerle albúmina, unos 8 gramos por litro de ascitis. De manera que si yo le extraje al paciente 10 gramos, le tendré que 10 litros, le tendré que administrar 80 miligramos de albúmina. Los pacientes con cirrosis pueden tener infección de cualquier causa y las infecciones tienden a ser especialmente graves en los cirróticos, en primer lugar porque tienden a causar eventos de descompensación. Puede ser que un paciente previamente compensado de repente llegue al hospital con encefalopatía y resulta que el problema lo ocasionó la encefalopatía. O puede ser que el paciente tenga una infección grave y que pueda tener estado de choque. Existe una enfermedad infecciosa que es prácticamente exclusiva de los pacientes con cirrosis, que es la peritonitis bacteriana espontánea. Hace un momento yo les decía, cuando hablábamos de sangrado varicel, que existe cirrosis en la permeabilidad del intestino y que estos cambios en la permeabilidad favorecen la entrada de bacterias a la sangre. Estas bacterias, cuando hay ascitis, pueden ir a dar al líquido y el hecho de que lleguen estas bacterias al líquido, pues ocasionará peritonitis bacteriana espontánea. Una cuestión importante es que la peritonitis bacteriana espontánea puede ser completamente asintomática. Y de hecho, debido a esto, actualmente no se sugiere omitir una paracentesis. Siempre a todo paciente con ascitis hospitalizado o de reciente diagnóstico, estamos obligados a hacerle una paracentesis. El diagnóstico de peritonitis bacteriana espontánea lo hacemos obteniendo una cuenta de polimorfonucleares en el líquido de ascitis y se considera significativo a una cantidad mayor a 250. El tratamiento es con albúmina y ceftriaxona. La albúmina se debe administrar a 1.5 gramos por kilo por día, el día 1, y a 1 gramo por kilo el día 3. Posteriormente seguimos a la encefalopatía. La encefalopatía de los pacientes con cirrosis se debe a la acumulación de toxinas como el amonio y falsos neurotransmisores que ocasionan depresión del sistema nervioso. Debido a esto, las principales manifestaciones de la encefalopatía tienen que ver con somnolencia. A la encefalopatía la clasificamos
en encefalopatía grado 1, que es indetectable clínicamente, encefalopatía grado 2, donde podemos observar asterixis o aleteo, cuando el paciente extiende sus manos, estupor, que significa que el paciente no responde a los estímulos verbales y únicamente responde a estímulos físicos o dolorosos. Y finalmente, encefalopatía grado 4, que se caracteriza por coma con ausencia de respuesta ante cualquier estímulo. El tratamiento de la encefalopatía tiene dos componentes. Por un lado, debemos revertir el desencadenante. En el 90% de los pacientes existe un desencadenante de encefalopatía. El cuadro típico de la encefalopatía es somnolencia, letargo, que variarán de acuerdo a la gravedad. Ya vimos que usualmente en encefalopatía grado 3 vemos estupor y en encefalopatía grado 4 podemos observar coma. La parte más importante del tratamiento es identificar el desencadenante y tratarlo, ya que con el simple hecho de identificar y tratar el desencadenante, nosotros automáticamente estaremos revirtiendo la encefalopatía en el 90% de los casos. Adicionalmente, mientras empieza a hacer efecto la reversión del desencadenante, es importante utilizar medidas antiamonio. Y la medida antiamonio de primera elección es la lactulosa. Finalmente, dentro de las complicaciones de la cirrosis, tenemos a la falla renal en cirrosis. Definimos falla renal como un aumento de la creatinina mayor a 0.3 miligramos por decilitro sobre la basal. Existen múltiples causas de falla renal en el paciente con cirrosis hepática. Aquellas causas que deshidratan al paciente. Lo más frecuente en este contexto son los diuréticos. Estadios de choque prolongados que ocasionan necrosis tubular aguda y alteraciones en la circulación renal asociadas a la cirrosis que recibe el nombre de síndrome hepatorrenal. Una cuestión importante y básica cuando un paciente con cirrosis hepática tiene falla renal es que el paciente con cirrosis es muy difícil para evaluar en términos del estado de volumen. Es decir, los signos vitales en general no son tan útiles para evaluar el estado de volemia en un paciente con cirrosis hepática. Podemos tener, por un lado, pacientes que tengan mucho líquido, es decir, tienen ascitis, tienen edema, y a pesar de tener tanto líquido acumulado en el cuerpo, tienen depresión de volumen intravascular, y esta depresión del volumen intravascular puede causar falla renal. Lo que les quiero decir con esto es que, como clínicamente no podemos saber qué pacientes sí tienen hipovolemia y cuáles no, la única manera de saber si tiene hipovolemia es administrarle albúmina a 1 gramo por kilo durante 48 horas. Si responde a la albúmina, significa que tenía hipovolemia. Si no responde, tendremos que considerar alguna de las otras causas de falla renal en el cirrótico. El tratamiento, pues, será dirigido. Parte del tratamiento será la represión de volumen, como les dije hace un momento. Y en cirrosis es muy importante que ustedes tengan en cuenta que la solución de elección para hidratar a un paciente con cirrosis, hay que recordar que los pacientes con cirrosis tienen mucha hipoalbuminemia. Y entonces, el hecho de tener hipoalbuminemia ocasiona y favorece de que haya mucha fuga de líquido. Si yo le administro 1 litro de solución salina a un paciente con cirrosis, así como se lo di, así de rápido lo va a fugar y va a formar más ascitis, va a formar más edema. Por eso se prefiere la albúmina, ya que la albúmina no se fuga del espacio intravascular, se queda en el espacio extravascular y de hecho la albúmina ayuda a atraer agua y hasta cierto punto puede ayudar
un poco a disminuir la hipervolemia. ¿Hasta aquí tenemos alguna duda? Yo tengo una duda. En la cirrosis está comentando que la albúmina es de elección. De pancreatitis dijo que era el Ringer, bueno, la solución Ringer, pero para la diarrea aguda crónica, ¿qué solución es efectiva? Ahí puede ser cualquiera. Ahí dependerá mucho del estado hidroelectrolítico del paciente. Dependiendo de si tiene acidosis. Si tiene acidosis, en ocasiones se puede utilizar Hartmann. En general, ante la duda, siempre les recomendaría utilizar Hartmann. Es como mucho más noble y causa menos acidosis. ¿Hay un límite de volumen de infusión, bueno, de solución Hartmann o No, puede ser a libre? puede ser libre. Obviamente hay que tener muy en cuenta que para decidir el volumen, pues hay que tomar en cuenta si el paciente tiene probabilidad de que lo esté fugando, como los pacientes con cirrosis, o si el paciente tiene insuficiencia cardíaca que pudiera ocasionar congestión capilar pulmonar y falla respiratoria. El volumen se individualiza de acuerdo al grado de deshidratación del paciente, cómo están sus signos vitales. Un paciente normotenso y sin alteraciones en la frecuencia cardíaca generalmente requerirá menos volumen que un paciente hipotenso y taquicárdico. Ok, muchas gracias. ¿No de qué? ¿Alguna otra duda? Muy bien. Y finalmente hablaremos ¿Perdón? No, dígame. No hay duda. Y finalmente hablaremos de trauma abdominal. El trauma abdominal lo podemos dividir en dos grandes categorías. Trauma abdominal penetrante, que es cuando el mecanismo de acción ocasionó que la pared abdominal resultara dañada con entrada hacia la cavidad peritoneal. Ejemplos: heridas de cuchillo, bala, material punzocortante. Heridas contundentes son golpes, podríamos llamarle golpes secos. Ejemplos de heridas contundentes: golpe contra el cinturón de seguridad en un trauma automovilístico, golpes o patadas por peleas, caerse contra y pegarse contra alguna pared, etc. Esta distinción es importante, ya que el trauma abdominal contundente tiende a dañar principalmente el hígado, el páncreas, el vaso y el riñón. Si ustedes se fijan, el trauma abdominal contundente daña preferentemente a las vísceras macizas, vísceras sólidas, mientras que el trauma abdominal penetrante daña preferentemente el intestino. ¿Por qué? Porque el intestino es lo que ocupa la mayor parte de la cavidad peritoneal. El primer paso en la evaluación clínica de un trauma abdominal es el ABC. Aquí no es EBC, es ABC. Estar seguros de que tiene una buena vía aérea y que está permeable, y que está, en segundo lugar, que el paciente está respirando, y en tercer lugar, que tiene un buen estado circulatorio. Hay que tomar en cuenta el estado mental, ya que el estado mental nos puede orientar mucho hacia qué tan agresivo tengo que ser. No es lo mismo que un paciente esté completamente obnubilado que un paciente esté despierto. El paciente despierto puede cooperar al interrogatorio y a la exploración física, mientras que el paciente obnubilado no, y es probable que el paciente obnubilado requiera más estudios complementarios para tener una información más precisa. La presencia de dolor abdominal es un dato importante, pero es importante tener en cuenta también que existen escenarios donde puede no haber dolor abdominal y haber lesiones graves en algún órgano.
Tenemos dos herramientas importantes en el abordaje de un trauma abdominal, que es el ultrasonido FAST. FAST es por las siglas en inglés, que significan Focused Assessment Sonography in Trauma, es decir, abordaje dirigido por ultrasonido en trauma y lavado peritoneal. El FAST ha venido a revolucionar el abordaje diagnóstico de los traumas abdominales, ya que permitirá saber con relativa facilidad si existe líquido libre en el abdomen. Existen 4 principales sitios a explorar con el ultrasonido. Se va a explorar el cuadrante superior derecho, se va a explorar el epigastrio, se va a explorar el flanco y se va a explorar el hipogastrio. En estos sitios es donde nosotros observaremos si existe acúmulo de algún líquido. ¿Cómo vamos a manejar a los pacientes con trauma abdominal contuso y trauma abdominal penetrante? Pues es un tanto distinto y vale la pena hacer mención de esto. En los pacientes que tienen trauma abdominal contuso, si están estables, se les puede hacer una tomografía para tratar de definir exactamente dónde está el daño y saber si se requiere algún tratamiento más definitivo. Si los pacientes están inestables, sobre todo en aquellos pacientes en quienes encontramos líquido libre en la cavidad abdominal, se requiere inmediatamente cirugía. El manejo del trauma penetrante dependerá en gran medida del mecanismo. No es lo mismo que al paciente le hayan enterrado un picahielos a que le hayan dado un balazo. Aquellos pacientes que fueron heridos con material punzocortante y están estables y no tienen irritación peritoneal, se les puede explorar la herida. Y si la herida no llegó a la cavidad peritoneal, podemos decir, a lo mejor, en estos casos, que el tratamiento puede ser conservador y no requerirá cirugía. Aquellos pacientes que estén inestables significa que están perdiendo cantidades importantes de sangre, o aquellos pacientes con mecanismos penetrantes de alto impacto, sobre todo una bala, requerirán también cirugía. ¿Cuáles son los datos más importantes que yo voy a tomar en cuenta para decidir si un paciente requiere evaluación quirúrgica? Si yo observo líquido libre, habría que pensar en que hay fuga por perforación de alguna víscera o bien hemorragia activa que condiciona el líquido. Si yo veo gas extraluminal o aire libre, significa que el intestino está perforado. Si yo veo datos de obstrucción, habrá que ver si no hay torsión o angulación de algún segmento del intestino que esté ocasionando obstrucción intestinal. Y finalmente, la presencia de leucocitosis será un dato de alarma para proceder a tratamiento quirúrgico. El tratamiento es reanimación con cristaloides, transfusión individualizada, analgesia y antibióticos individualizados. Aquellos pacientes que estén inestables, que tengan aire libre o una herida de alto grado, requerirán cirugía. ¿Alguna duda? No, ninguna. No, no. Muy bien. Entonces, pues voy a checar cómo van de sus actividades en la plataforma. Y por ahí también cualquier duda que tengan, me la hacen saber con toda confianza. A mi correo electrónico que les
puse ahí y para los que no lo alcanzaron a ver, se los pongo también en el chat.